Vamos a retomar inmediatamente. Y es que es mucho lo que podemos hablar sobre la transformación digital, pero ¿cómo hacer que sea una realidad? Para conversar al respecto, presentamos a continuación un panel moderado por Víctor Solano, director de innovación de CREAP, y con él estarán el señor Carlos Enrique Moreno, CEO de Corona. Lo acompaña también José Daniel Gómez, gerente general de DirecTV Colombia, el señor Bernardo Alba, vicepresidente de Informática de Davivienda, y Gabriel Dilel, vicepresidente de Innovación y Transformación Digital de Bancolombia. A todos ustedes, bienvenidos. Y le cedo la palabra al moderador de este panel. Gracias. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por continuar en esta parte de la jornada. Tengo el privilegio de moderar uno de los paneles más interesantes, a mi juicio, habiendo tenido unos muy buenos, ¿sí? Uno pasa por el refrigerio y escucha los muy buenos comentarios de cada uno de ellos, especialmente, y creo que vamos a coincidir, el panel que hubo sobre mujeres y liderazgo TIC. ¿Dónde están las mujeres? ¿Coinciden? Bueno, muy bien. En este panel vamos a tener ruidos y adicionalmente vamos a tener la suerte de contar con personas que desde sus posiciones han liderado procesos de transformación digital. Desde sus organizaciones, desde sus responsabilidades, han sabido conducirlos con aciertos, por supuesto también con, no los llamemos errores, aprendizajes sobre lo que es llevar una estrategia, la implementación de una estrategia de transformación digital. Y en ese sentido, seguramente en el auditorio surgen inquietudes como ¿de dónde nace? ¿Cuál es la motivación para implementar una estrategia de esta naturaleza? ¿Viene desde abajo? ¿Es algo que debe, por el contrario, desde la cabeza bajar en cascada hacia el resto de la organización? ¿Procesos de transformación digital deben darse en el front, en el middle o en el back office? O quizás en una combinación de las tres instancias. Pues de eso es que vamos a aprender muchísimo de nuestros invitados, que quiero, por favor, por supuesto, presentarlos. Estamos con Bernardo Alba, de Bancolombia, perdón, de Davivienda, con Gabriel... Me agregaste un 0. El objetivo era hacer enroque, entonces, con Gabriel Dilel, de Bancolombia, con Carlos Moreno, de la organización Corona, y con José Daniel Gómez de DirecTV. Distintos sectores, distintas experiencias. Entonces, para ustedes, por favor, quiero solicitar un aplauso para nuestros panelistas. Bueno, y una invitación especial. A estas alturas, yo creo que con la bendición de Santiago Pinzón, quiero invitar a que tenemos que volver a hacer trending topic en Twitter con este panel. Entonces, recordarles el hashtag numeral Andy Summit 2018 y quiero preguntarles a Bernardo, a cada uno de ustedes, si tienen una arroba en Twitter, si no, pues la de la institución. @Davivienda. Bueno, Gabriel. Hola, en mi caso es @Gabriel Dilele, así como está acá, todo junto. Muy bien. Carlos. Les confieso que tengo cuenta de Twitter, tengo más de 200 seguidores, gente a la que sigo, pero no tuiteo. Lector. Vamos a usar el DirecTV mejor, @DirecTV. Bueno, muy bien. Y yo soy @Solano. Bueno, vamos a comenzar entonces. La metodología es muy sencilla. Vamos a hacer unas preguntas que van a responder cada uno de ellos la misma pregunta. Hacemos unas 2, 3 y hasta 4 rondas y luego vamos a tener una pregunta específica para cada organización.
Si nos da el tiempo, y eso es lo que queremos, y vuelvo a recordarle a mis colegas panelistas, pretender unas respuestas concretas, vamos a irnos a 3 minutos quizás por respuesta, para que tengamos la oportunidad de recibir las preguntas del auditorio. ¿Listos? Bueno, la primera pregunta, y vamos a empezar con Bernardo, pero aplica para todos. Conceptos de transformación digital puede haber tantos quizás como organizaciones, y en ese sentido creo que lo más justo es preguntarles qué entiende cada uno de ustedes por transformación digital, y eso peguémoslo a una segunda pregunta de paso, y es ¿qué motivó la implementación de una estrategia? A veces es un dolor, a veces es identificar una oportunidad. Bueno, buenas tardes para todos. Para nosotros en el banco el tema de transformación digital tiene varias aristas o varias dimensiones, y han sido las motivaciones por las cuales hemos emprendido estos últimos años ese proceso de transformación digital. La primera, nuestros clientes. Entonces, el driver de nuestro negocio, como lo hemos visto en nuestras charlas anteriores, es entregarle cada vez más a nuestros clientes experiencias, con 3 principios fundamentales que tenemos ahora nosotros en el banco: confiables, amigables y sencillas. Hoy si un producto o un servicio que estamos pensando o creando no genera una experiencia confiable, amigable y sencilla, no pasa a la siguiente etapa de análisis en la organización. Entonces, el primer motivante, nuestros clientes. Segundo motivante o motivación, la innovación. En el banco, la innovación, y más que en el banco, en el grupo, la innovación se lleva en el ADN, la innovación hace parte del día a día de la organización. Cuando nosotros hacemos estos foros, estas hackatones, como las que hemos hecho en el último año, hemos hecho hackatones en Singapur, en Israel, en Panamá, en Miami. Las primeras personas que se suben al avión son el presidente del grupo, el presidente de la compañía de seguros y el presidente del banco. Después se complementa el equipo. Entonces, la innovación está motivada, tiene una motivación desde la cabeza, a través de toda la organización, hasta las personas que están en todos los diferentes niveles de la compañía. El tercero, la transformación. No tiene, y veíamos al interior del banco que no tiene ningún sentido que nosotros generemos, y iba un poco a la introducción de Víctor, en el front unas experiencias digitales, amigables, que buscan generar esa experiencia, esa reacción positiva en la gente, si al interior de la organización nosotros seguimos trabajando de la misma forma como hacemos reuniones, de la misma forma como nos comunicamos, de la misma forma como interactuamos entre las diferentes organizaciones. Entonces, en paralelo a ese cambio, a esa transformación del front, tuvimos que iniciar un proceso de transformación también a todo nivel en la organización. Probablemente en las preguntas más adelante podré profundizar un poco en el tema, pero esa es una tercera dimensión. Una cuarta dimensión que motivó esto fue la co-creación. Entonces empezamos a ver muchas oportunidades de hacer negocios, muchas oportunidades de llegar a nichos de mercado, a clientes que no habíamos tocado nosotros en algún momento, y no solo a través nuestro, sino a través de terceros, a través de aliados estratégicos, de fintech, de compañías que tenían unas buenas ideas. Entonces esa fue una motivación. Y la última, la más importante y tal vez la más sincera, perdurar en el tiempo y sobrevivir ante la nueva competencia que no sabemos quién va a ser ni de dónde va a salir. Bueno, vamos a ver si está la competencia al lado o está por fuera. Gabriel. Esta es la competencia conocida, el problema es la no conocida. Bueno, primero que nada, no puedo estar más de acuerdo en lo que decías, que no hay 2 procesos de transformación digital. Yo llevo año y medio en esta posición en Grupo Bancolombia. Antes de eso trabajé muchos años en consultoría con bancos en temas de innovación y transformación, y es sistemáticamente así. No hay 2 puntos de partida ni 2 objetivos iguales, y eso lleva a una reflexión que es un imperativo tener clarísimo, y esto no es obvio, no pasa siempre, clarísimo el por qué y el para qué, porque eso va a condicionar mucho la velocidad, la profundidad y la forma en la cual se lleva adelante la transformación.
En el caso del Grupo Bancolombia, el motivador principal de la transformación es este entendimiento de que nuestra industria debe cambiar, debe reinventarse por un tema de subsistencia. Recién en la conversación Nicolás mencionaba ese 80% de incumbentes que desaparecieron en la historia. Pues no sé si no voy a poner en duda la estadística, pero creemos que hay un riesgo grande de que si no nos reinventamos, pues alguien más va a hacer mejor que nosotros el trabajo. Entonces, en el fondo la motivación principal es cómo nos preparamos para ese futuro de lo que va a ser el banco algún día, y eso tiene un problema enorme, que es muy difícil poder definir cuál es el horizonte más viable, en qué se va a convertir un banco, o la banca, mejor dicho, de acá a unos años. Entonces la única opción que nos queda es prepararnos siendo una compañía muy ágil, muy centrada en el cliente, en definitiva a prueba de futuro. La única forma va a ser reaccionar suficientemente rápido a lo que el entorno nos lleve a que esto sea. Así que eso es el principal motivador. Y eso implica algo muy importante, que no alcanza, por lo tanto, con la digitalización de los procesos actuales, porque sería hacer prácticamente más de lo mismo, un poco más rápido y eventualmente un poco más barato. Esto implica, la transformación para nosotros implica una revisión muy profunda de los procesos, por supuesto apalancados en tecnologías digitales, automatización, etcétera, pero también repensar cómo interactuamos con nuestros clientes, repensar nuestros productos, repensar modelos organizacionales y formas de trabajo. O sea, es una transformación realmente multidimensional, muy compleja, pero es la única forma de que un banco, con todo el arraigo que tiene de complejidad y de muchas dimensiones a evolucionar, se convierta en una compañía ágil y a prueba de futuro. Carlos, por favor. Bueno, a ver, Organización Corona tiene como dos pilares. Uno son las inversiones que tenemos con la gente de Falabella en Chile, donde el tema digital viene a unas velocidades absurdas, pues, desde hace mucho rato. Y el otro es el negocio industrial. Voy a hablar del negocio industrial. Desde hace más de 10 años, 12, 15 años, la organización empezó a abrirse al tema de innovación. Primero innovación de producto, después de procesos, todo tipo de innovación. Y ese tema de innovación empezó a multiplicarse, yo te diría que exponencialmente, al interior. Entendimos que tenía que haber innovación abierta, empezamos a trabajar, hoy tenemos más de 60 convenios con universidades y proveedores del mundo haciendo innovación de todo tipo. Entendíamos que no podíamos seguir con el negocio tradicional, sino que teníamos que abrirnos a nuevos negocios, y definimos desde hace más de 10 años que la organización tenía que ser ambidiestra, o sea, negocios tradicionales en un lado y negocios modernos y distintos y completamente distintos en lo otro. Esa innovación y esa ambidiestralidad irremediablemente nos fue llevando al tema digital y lo fomentamos de todo tipo. Entonces empezaron a aparecer las impresoras de 3D, robotización en grandes cantidades, yo no sé cuántos centenas debe haber ya de robots en este momento en Corona. Nos fuimos metiendo en todo lo que tenía que ver con otras herramientas más avanzadas, analítica, etcétera, etcétera. Hace como unos 3 años pasaron varias cosas. Primero, yo les tengo que confesar que perdí la virginidad digital, y eso me pasó en una ida a Silicon Valley, que de la mano de Moisés Naim, que con un grupo de empresarios de América Latina, conocí a la gente de Singularity, conocí a Salman Khan de Khan Academy, conocí a la gente de Bárbara Oakley, se llama Aprendiendo a Aprender y todo eso, y dije, no, yo pues no puedo seguir hablando de digital sin tener ni idea qué es eso. Y me metí en un pocotón de cursos de Coursera, programación Python, Executive Data Science, Design Thinking y todo eso, para entender qué era todo eso. Y cuando yo me di cuenta de todo el tema, dije, esto es de un tamaño y de un gigante y una velocidad y de una cosa completamente distinta, que si nosotros no repensamos esto con mucho más orden y mucho más claridad, esto nos va a atropellar. Entonces definimos que teníamos que trabajar mucho más ordenadamente todo lo que es el tema digital, empezamos a trabajar con aceleradoras, empezamos a trabajarlo alrededor de capabilities. Pero como todo esto sigue a mil, cada vez estamos llegando más a que otra vez tenemos que repensar el cuento. Y esto hay que repensarlo, como han dicho en esta reunión, ¿no es cierto? Pues esto ya lo habíamos concluido desde hace tiempitos. Esto hay que repensarlo todo de cara al consumidor. O sea,
Uno tiene que empezar del consumidor y del consumidor hacia atrás. Entonces, para mí, es una maravillosa revolución la tecnología. Estamos trabajando en eso, bueno, primero con un tema de procesos, después capabilities y ahora alrededor de todo esto. Bueno, yo separaría el concepto de transformación digital en una industria de entretenimiento como la que opera DirecTV y AT&T en dos partes. La primera parte es el producto en sí. Nuestro producto ya nació digital. Nosotros somos una de esas industrias que ya nacimos digital en 1996, pero la entrega del producto y cómo el cliente disfruta del producto es lo que se ha transformado a lo largo del tiempo. Empezamos con tecnología estándar, pasamos a HD en 2008, DVR, este año estamos trayendo 4K, estamos trayendo realidad virtual. Entonces, la entrega del producto está en constante transformación digital desde que nacimos en 1996. Lo que ha cambiado es que los ciclos son cada vez más cortos y cada vez más rápido tenemos que traer nueva tecnología al mercado para mantenernos en ese lugar de vanguardia que queremos estar. La segunda mitad de la transformación digital es en cómo interactúa nuestro cliente con DirecTV. Y ahí es la parte de la prestación del servicio como tal. Ahí nos podemos parecer a otras industrias mucho más. Nuestra plataforma, nuestras apps para atención del cliente están generando alrededor de 1.800.000 transacciones al mes en Latinoamérica, que le hace esa interacción al cliente con DirecTV mucho más sencilla, mucho más eficiente y más rápida. Y la motivación viene del mercado, del cliente. No es un tema de eficiencia netamente, la eficiencia va a estar ahí también, pero la principal motivación es lo que nos pide nuestro cliente, lo que nos pide el mercado y la evolución que ha pasado dentro del mercado, donde están entrando nuevas tecnologías, están entrando nuevos operadores que operan sin activos, ya están nacieron digitales y las empresas todas tenemos que adaptarnos a eso. Y ahí yo creo que es algo que aplica a muchas industrias, no solo a la nuestra. Y vamos a cambiar el orden, vamos a pervertir el orden y empecemos, por ejemplo, con Carlos. Pero la misma pregunta para todos. Sabemos que es difícil en poco tiempo, pero ¿cómo les ha ido? Ya entendimos dónde nació la idea, qué los ha motivado, pero ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con una implementación de una estrategia de transformación digital en sus organizaciones? Carlos, seguimos con Gabriel. Pues yo diría que muy bien. Uno encuentra de todo, encuentra dificultades, encuentra oportunidades de aprendizaje muy grandes. Uno de los temas que para mí más nos ha sacudido, por lo menos a mí me ha sacudido, es el trabajar con startups. El tema de, hemos hecho ya 2 ciclos de aceleración y cuando uno entiende y trabaja de cerca con una startup, el cambio cultural que tiene uno es absurdo. O sea, eso de que uno se siente con uno de ellos, ¿no es cierto? Y le diga, bueno, entonces queremos hacer esto, queremos tener estos resultados y que le digan a uno, sí, en eso, qué pena con usted, nos vamos a demorar un poquitico más, yo creo que en 8 días se lo traemos. ¿Habrá problema con eso? Y uno dice, wow, ¿no es cierto? Aprender ciclo corto, aprender completamente, entonces eso es un tema muy importante. Hemos tenido todo tipo de implementaciones de lo que uno llamaría pues cuarta revolución industrial. Y hay muchísimas que tienen unos retornos altísimos, ¿no es cierto? Lo que termina pasando es que el mercado se termina llevando casi todo, pero bueno, así es la vida. Pero yo creo que el ejercicio es más bien al revés. Donde uno no se mete en este cuento, ¿no es cierto?, se lo tragó la tierra. Yo ayer en una de las charlas pensaba que el que no se mete en una revolución digital debiera hablar ahora, aprovechando que está en Medellín, con la gente de Discos Fuentes, de Discos Victoria o de Sonolux, ¿no es cierto?, a ver qué fue lo que les pasó con su negocio. Y aprovechar que la gente de la ANDI está aquí, ¿no es cierto?, para que hablen con la Cámara de Asuntos Legales, porque muy fácilmente dentro de poquito van a necesitar asesoría. Entonces, yo diría que el ejercicio es gratificante
Y cuando uno junta una pequeña revolución en innovación, que es lo que pasa en Corona, ¿no es cierto?, donde celebramos los triunfos de la innovación y le mete uno el tema digital, entonces yo te diría que hay una fiesta de innovación y una fiesta de temas digitales. Y la gente se goza el cuento y es rico y echa uno para adelante. Y por todos los lados se ven cosas interesantísimas. Una sencillísima. A alguien se le ocurrió meter unos sistemas de seguimiento y de análisis de las mezclas en unos hornos y nos bajó el costo en un 20%, en un tema así. O sea, es una de centenares de innovaciones anuales, muchas de ellas con temas digitales. Contrapregunto, Carlos, ¿se premia ese tipo de propuestas? Se tiene que premiar. En las organizaciones, voy a utilizar un ejemplo que pongo mucho de Mariana Pajón, que le preguntaron que cómo había hecho para ganarse la medalla de oro. Entonces dijo, primero, me creía el cuento. Segundo, trabajé muy duro. Y tercero, celebré los triunfos. Entonces yo creo que en las organizaciones uno se tiene que creer el cuento. Y Corona se cree el cuento deliciosamente de la innovación, en todo, ¿no es cierto? Segundo, trabajamos muy duro, eso no le quepa la menor duda. Y tercero, sí celebramos los triunfos. Cada semana hay premios, hay los ciclos por negocios y hay finalmente los Óscares de la innovación, el programa Prisma, ¿no es cierto? Sí. Y entonces lo celebramos anualmente. Hace poquito hubo pero la semana entrante es el evento. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gabriel. Bueno, yo creo que vamos muy bien. Es un proceso complejo y largo. Interesante cómo se han ido de alguna manera definiendo como distintas olas en este programa que han ido descubriendo la necesidad de la siguiente ola. ¿A qué me refiero? Esto empezó hace ya algunos años, un par de años, el banco muy enfocado en la redefinición y digitalización de procesos, en la incorporación de tecnologías para reducir tiempos, reducir costos, mejorar siempre el nivel de servicio, temas como la robótica, RPA, robótica software me refiero en nuestro caso, para automatizar muchas tareas humanas. Ahora estamos inyectando inteligencia artificial combinada a la robótica, lo cual realmente abre puertas muy interesantes de los niveles de eficiencia que uno puede lograr. Pero eso nos fue develando la necesidad de movernos hacia una segunda ola que se dio muy fuertemente el año pasado, que es empezar a retar nuestros modelos organizacionales y formas de trabajo. O sea, la optimización de procesos en los mismos modelos tradicionales de la organización y cómo trabajamos todos, pues presenta un límite inmediato. Y eso fue lo que nos hizo ver la necesidad de movernos, a empezar a cambiar fuertemente formas de trabajo, a retar modelos organizacionales inclusive. ¿Sí? Retar, sí, el organigrama tradicional y los modelos muy en silo que tenemos muchas organizaciones y en particular los bancos son los adecuados para acompañar a la velocidad y a la profundidad que queremos la transformación. Y eso nos llevó inclusive a una tercera ola de transformación que nos puso de lleno a jugar en esta convicción de que el negocio nuestro va a cambiar muy fuertemente con nuevos modelos de negocio, definir nuevas formas de relacionarnos con los clientes y no necesariamente bancarias. Y de hecho, para ejemplificarlo, hoy en la mañana ya está el anuncio hecho oficialmente, así que lo puedo contar. Anunciamos el lanzamiento de una nueva unidad de negocio que se llama Plink, que es un modelo de negocios de plataforma, ¿sí? Como puede ser un Uber o un Airbnb, que es una plataforma tecnológica, uno une distintos jugadores. En nuestro caso, Plink lo que hace es, primero se basa en nuestra gran cantidad de información que tenemos como banco, pero une dos grandes jugadores. De un lado, el comercio. Ese comercio con atención al público, a la calle típicamente, pymes, a las que le estamos dando acceso a información, digamos, de inteligencia comercial, de la salud de su negocio. Le estamos brindando información de cómo están en sus ventas comparado contra sus competidores, quién es su cliente, en términos estadísticos, ¿no? Siempre protegiendo la individualidad, nunca damos datos individuales, cuál es la conducta de ese consumidor. Y eso le permite a muchas de estas organizaciones que, digamos, difícilmente pueden acceder a este tipo de información, poder establecer mejores estrategias comerciales e inclusive a través de esta plataforma empujar ofertas, subir ofertas que nosotros empujamos a través de esta plataforma a la otra parte, al otro gran jugador que es el consumidor. Unimos aquí comercios y consumidores. El consumidor a través de una aplicación llamada Plink le van a llegar las ofertas pertinentes, personalizadas a él. ¿A qué me refiero? Si Gabriel consume regularmente sushi,
le llegarán ofertas de sushi y eventualmente no de hamburguesas si es que no como hamburguesas, ¿sí? Tratamos de evitar esta infoxicación, esta lluvia que recibimos de ofertas que son intrascendentes para nosotros. Pero esto, en definitiva, nos permite dar mucho valor a dos clientes muy importantes nuestros, pero empezar a ensayar con un modelo de negocios muy diferente al de la banca, con monetización de información y un modelo de negocio de plataforma. Ese es el tipo de cosas en las cuales estamos embarcados. Seguimos con las otras dos olas, esas dos olas no se frenan, hay que seguir con la digitalización y la optimización de la operación, hay que seguir con la experimentación de nuevos modelos de negocio, pero ya estamos embarcados en quizás parecernos cada vez menos un banco, ¿no? Muy bien. Bernardo. Bueno, transformación en Banco de Vivienda, al igual que en las otras organizaciones, creemos que vamos muy bien. Si nosotros hacemos una división, nuestro foco y eje principal en el cliente, de cara al cliente hoy nosotros hemos cambiado nuestra visión de mobile first a mobile only, primero que todo. No quiere decir que el resto de canales no sean importantes, pero hoy cualquier nuevo producto o servicio sale primero en el APP y luego miramos si lo llevamos al canal, a otros canales, perdón, como portal o como oficinas inclusive. Y hoy nosotros tenemos desde el fin de semana pasado cerca del 90% de las transacciones que yo puedo hacer físicamente en una oficina, las puedo hacer desde el APP. Tenemos aperturas de cuentas de ahorros para clientes y no clientes, créditos, CDTs, ese tipo de cosas. ¿Qué nos falta algo para hacer 100% lo que hago en una oficina en el APP? Temas de inversiones, algo de créditos hipotecarios o créditos que son mucho más elaborados. Pero en cuanto a producto, un 90% hoy lo tenemos en la mano del cliente de nuestro front digital. Nos falta un poquito, no hemos tenido una evolución tan acelerada en temas de servicio. Temas de servicio yo creo que tenemos un 50-55% en las manos del cliente. El resto sigue siendo temas que no queremos, pero los estamos haciendo todavía en oficinas. Entonces eso de cara al cliente. De cara a la organización, ¿cómo vamos en el proceso de transformación? Como les decía en la primera pregunta, tuvimos que encarar todo un nuevo modelo de cómo trabajamos interiormente en la organización. Y fue así que a inicios del año pasado contratamos al top 1 de las compañías a nivel mundial en estrategia y transformación digital, que es Google. Y Google llevamos año y medio trabajando en la transformación interna de la organización. Cómo hacemos las reuniones, cómo nos comunicamos, el lanzamiento de productos hoy en el banco internamente se hace a través de las redes sociales, los lanzamientos de algunas cosas que hace el presidente en la convención se hace en simultánea por streaming a toda la organización en todo el país. Las comunicaciones, en el grupo existían hasta transportes que iban de oficinas en oficinas, todo eso se eliminó y estamos migrando en una organización que respire y tenga en el ADN del día a día la transformación digital. Tenemos una meta y es democratizar esa transformación y que no sea solamente el equipo de transformación digital o el equipo de tecnología, sino que cada uno de los miembros de la organización tenga en su piel tatuado el tema de transformación digital, hasta en la forma en que yo reporto cualquier actividad en papel, recibo. Ellos están pensando cómo podría hacer esto sin papeles, sin intervención humana, de una forma más automática. Entonces, eso nos va a permitir tener una mayor tracción para poder llevar eso al frente hacia nuestros clientes. Gracias, Bernardo. José Daniel. Bueno, cuando eres una empresa que tiene 140 años de historia, has visto muchas transformaciones, especialmente si empezaste en la telefonía fija y has ido migrando al internet, a la telefonía celular, y hemos visto muchas transformaciones, yo creo que a lo largo de esa historia, y de todas aprendemos, unas más exitosas que otras. En el caso conciso de la transformación digital, yo creo que la interacción del cliente y el servicio al cliente probablemente es uno de los sitios donde hemos hecho más adelantos y donde yo creo que me siento que la empresa ha avanzado de una forma interesante y ha impactado la relación que tenemos con nuestros clientes. Hemos podido llevar esa interacción del cliente fuera de un call center,
que es la forma tradicional de hacer negocio en una empresa de servicio, a formas digitales, a medios digitales, a Mi DirecTV, a nuestros apps. Y eso para mí es la primera transformación. Yo creo que la transformación digital va a ser algo que no va a parar. Me parece que es algo que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Las organizaciones vamos a tener que ir adaptando nuestras metas y nuestros objetivos y el concepto de la transformación a lo largo del tiempo. Yo creo que no va a ser algo estático, va a ser algo que tenemos que ir trabajando a lo largo del tiempo en las organizaciones y trabajando con las personas que forman parte de las organizaciones, porque si las personas no están con el cambio, convencidas del cambio, menos tus clientes van a adoptar ese cambio. Entonces, yo creo que hemos sido exitosos en una buena parte, hemos aprendido mucho en el camino y creo que en el futuro vamos a tener que seguir cambiando y seguir evolucionando en esta parte. Bueno, muchas gracias. Bueno, como vieron, esto ha incluido hasta noticias, hasta los periodistas que están aquí creo que han podido ver hasta chivas que han surgido dentro de las respuestas. Vamos a empezar con esta nueva ronda con Gabriel. Y la pregunta tiene que ver, porque yo creo que ya ha sido un mensaje insistente a lo largo de estos 2 días, transformación digital no es comprar tecnologías. Transformación digital tiene mucho más que ver con las personas. Y en ese sentido hay una inquietud que nos surge a muchos y es ¿cómo ha sido el tema de cultura organizacional? ¿Ha sido un obstáculo? ¿Ha sido una oportunidad? Y los invito a que confiesen los dolores al respecto. De acuerdo. Definitivamente es el obstáculo número 1. Y no ha sido fácil y no es fácil. Organizaciones centenarias, ¿no? Varias de las nuestras, con culturas muy, muy duras que además son parte del éxito, ¿no? Digamos, justificamos nuestro éxito muchas veces en nuestra cultura y es real, ¿no? Eso no es así. Ahora, yo veo un problema ahí, que es cuando hablamos de cultura, creo que todos intuimos cuando hablamos de cultura de qué estamos hablando, pero es algo tan etéreo como concepto. ¿Cómo lo hacemos algo cómo lo tangibilizamos y lo hacemos accionable? Y hay mucha teoría detrás de eso y hay palancas muy específicas, digamos, y algunos ejemplos son, por ejemplo, el modelo organizacional, cuántos niveles jerárquicos hay, cuántos silos existen, o el estilo de liderazgo, más paternalista, menos paternalista, los modelos de toma de decisión, cuán consolidadas están, en cuántas personas está consolidada la verdadera toma de decisión, etc. Hay varias palancas en esa línea. Y eso es lo que tenemos que empezar a bajar y a detallar, y son sobre las que podemos actuar realmente. Entonces, ¿por qué suele ser estos factores y lo que llamamos cultura, como término general, un stopper, un freno a la transformación? Pues, como decíamos antes, si yo intento optimizar un proceso, pero lo hago en un modelo organizacional igual, de idéntico, me voy a encontrar con fuertes límites. Y les doy un ejemplo. Cualquier proceso de cara a cliente que querramos optimizar, inmediatamente vamos a encontrarnos con un límite que es, vamos a tener que empezar a empoderar más al empleado que está de cara al cliente, ¿no? Muchos de nuestros procesos siguen requiriendo una atención humana. Vamos a un caso simple, tengo alguien atendiendo a un cliente. La decisión de empoderar para cierta toma de decisión a ese empleado implica tocar esa palanca que es el modelo de toma de decisiones, ¿sí? Y eso no es sencillo, porque eso arrastra otra de las palancas que es el modelo de liderazgo, que va a tener que ceder mucho para poder tomar esa decisión de cambio en los modelos de empoderamiento. Y muchas veces nos encontramos con que esos líderes, por distintos motivos, no son fáciles de cambiar en sus estructuras mentales y muchas veces eso va a implicar eventualmente tomar decisiones como cambiar a ese líder. Por tanto, siempre estas transformaciones tienen que ser con un compromiso del número 1 muy, muy fuerte. Estamos cambiándolo, yo creo que estamos en el buen camino, no es sencillo, no todo el mundo lo acepta de la misma manera. Y es un proceso de ir demostrando de a poco que estos cambios organizacionales, estos cambios culturales, estos cambios de cada una de esas palancas que yo mencionaba y otras, son las que van a hacer potenciar todo el resto del esfuerzo de lo digital. Lo digital solo no nos va a llevar a los niveles. Por eso las transformaciones fallan muchas veces en términos del beneficio que generan. El proceso queda digitalizado, pero uno ve en el bottom line el impacto y es dudoso. Bueno, vamos con Carlos.
Yo creo que el tema de la parte cultural es el más importante de todos. Yo tenía un profesor que decía que la cultura se desayuna a la estrategia. Culture eats strategy for breakfast. O sea, una mala cultura o una diferente cultura es capaz o de promover o de impedir el cambio en una organización. Entonces, a mí me ha tocado en Corona varios cambios culturales. Yo venía de Home Center, donde la velocidad era absurda, la velocidad del retail. Uno veía al competidor sacando una promoción por la mañana y uno por la tarde estaba sacando la contrapromoción. Este señor sacó tal cosa, dele, a esa velocidad. A pasar a una industria manufacturera, orientada a procesos, orientación de manufactura. El primer cambio cultural que me tocó fue una organización de procesos, una organización por resultados, una organización mucho más rápida, muchísimo más rápida, una organización mucho más volcada al consumidor, ¿no es cierto? Entonces ese fue el primer cambio, pero el tema digital impone otro cambio completamente distinto, ¿no es cierto? No solamente el tema de consumidor, por ejemplo en un tema, antes uno visualizaba el tema de producto como simplemente productos, yo vendo productos, ¿no es cierto? El tema tiene que evolucionar, no solamente producto, sino producto más servicio más experiencia, ¿no es cierto? Y todo eso arma un paquete, soportado por una compañía que tiene un propósito, ¿no es cierto? Entonces cada vez los temas de cómo se comporta la compañía, de cómo maneja los temas éticos, cómo maneja los temas ambientales, los temas de personal, todo eso, o sea, qué es lo que hace, de qué materia prima está hecha esa compañía es mucho más importante. Y en el tema digital, ¿no es cierto? Uno tiene que tener un cambio completo de mentalidad. Nosotros estamos construyendo una fábrica de cemento. El proyecto pues empezó hace año y medio, 2 años, y lo terminamos el año entrante, y es un proceso largo. Pero dentro, ¿no es cierto?, de ese proyecto y dentro de cada uno de los temas, la concepción tiene que ser completamente distinta. La concepción de gran proyecto ya no funciona para temas digitales, ¿no es cierto? Usted tiene que darle con una concepción completamente distinta. Entonces, sí o sí tiene que haber cambio cultural. Y en eso uno tiene que entender que siempre hay 3 culturas. La que uno cree que tiene, la que realmente uno tiene y la que debiera tener para poder cambiar hacia el futuro. Entonces, para mí es el punto más importante de todo, cambio cultural. Y tiene que partir del entendimiento de todo el mundo que si no hay cambio cultural, o sea, es un imperativo. Así es. José Daniel. Bueno, la parte del factor humano interno de la compañía creo que ya lo han tocado bastante y es básica para cualquier transformación digital. Pero del otro lado también hay personas. Yo creo que también nuestros clientes son parte de la transformación digital. Si ellos no adoptan la transformación, si lo que ofrecemos como transformación no es atractivo para ellos, definitivamente no va a ocurrir ninguna transformación. Puede ser muy bonita la transformación, pero realmente no es útil ni para el cliente, ni para la empresa, ni para los empleados de la empresa. Y finalmente, como bien dijiste, no es solo comprar tecnología, poner una capa bonita digital enfrente de lo que haces atrás y no cambias nada de lo que haces atrás. Si tú no cambias la forma de hacer negocios, si no cambias tu modelo de negocio, si no simplificas los procesos para poder sacar la complejidad de ese proceso y hacerlo sencillo para la persona que está dentro de la empresa y para la persona que está del otro lado utilizando esa transformación digital que estamos proponiéndoles. Si no cambias la forma de hacer negocio, difícilmente vas a lograr una transformación real. Entonces, para mí, a veces ahí es donde nos falta empujar esa última parte de la transformación, es cambiar un poco cómo hacemos negocio, inclusive reinventarnos muchas veces para que esa transformación sea exitosa. Y finalmente, en industrias altamente reguladas, yo creo que como la banca, como telecomunicaciones, la regulación tiene que acompañar. Yo creo que es clave que la regulación vaya a la misma velocidad que las empresas y las industrias están tratando de cambiar la forma como hacemos negocio y como el mercado nos está pidiendo que hagamos negocio. Entonces, para mí esos son 3 ingredientes claves para una transformación digital exitosa. Bueno, muy bien. Y Bernardo. Bueno, yo creo que
obviamente, como todos hemos hablado, es el tema más importante, el cuidado de la gente, porque en organizaciones tan tradicionales como la nuestra, Banco de Vivienda, Grupo Bolívar, el valor por el empleado es el principal tesoro, el principal punto a cuidar y a conservar. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque necesariamente estos nuevos modelos cambian el modelo de actuar del día a día. Si yo antes vendía créditos o tarjetas de crédito en el banco, pues obviamente los comerciales del banco, de la oficina, del branch, tenían un reconocimiento por esas ventas del banco. Pero si en algún proceso como el que hicimos el año pasado, que ustedes oyeron de cero estrés con Apple, yo pongo 100.000 tarjetas en las tiendas Apple y 600.000 millones en cupos aprobados, pues las oficinas me dicen, Bernardo, o banco, y esas comisiones y esas funciones de venta, ¿para dónde van? Entonces hay que hacerlos partícipes de ese modelo, no solamente de transformación, sino del modelo de actuación del día a día. El modelo de actuación comercial, por ejemplo, ahí tuvimos que adecuarlo a un modelo de transformación que ha cambiado. Eso por un lado, para dar un solo ejemplo de temas en la punta, temas en el branch. Pero también lo que José tocaba, el tema interno, para temas y sectores altamente regulados. Entonces, vas a sacar un nuevo producto digital, frictionless, pensando en la experiencia del usuario, apertura de un producto con 4 campos. Convence a la persona de compliance que 4 campos cuando la superintendencia pide 16, ¿cómo lo vamos a hacer? Varios meses de discusión. Cuando tú tienes un proyecto Agile, entonces montas una célula Agile que tiene capacidad de entregar productos mínimos viables en 3 semanas, pero resulta que la contratación en el área jurídica se demora 2 meses. Porque cuando tú vas a hacer el contrato te dicen, bueno, ¿qué van a hacer? No sabemos, tenemos una idea, queremos hacer este producto. Bueno, ¿y qué me van a entregar? No sabemos. ¿Y cuánto tiempo van a gastar? No sabemos. Entonces, Bernardo, ven y me cuentas cuáles van a ser las cláusulas de penalización para estos señores porque no sé qué nos van a entregar. Ahí también hay otros meses de discusión. Entonces, ese ecosistema interno de la organización tiene que acompañar un cambio, si no se enreda el tema demasiado. Bueno, muy bien. Bueno, yo le voy a coger la caña a Santiago, que me ofrecía unos minutos adicionales porque el relojito, la tiranía del reloj nos está acosando. Pero adicionalmente tengo la queja de que el relojito empezó en 40, digamos 45. Entonces por derecha nos vamos a cobrar otros minutos. Y quiero que sigamos con Bernardo a esta ronda de preguntas, de una pregunta en particular para cada uno. Y en el caso de Banco da Vivienda es, ¿cómo ha enfrentado Da Vivienda el tema de liderar un proceso de transformación digital, pero en paralelo atender el día a día? Es decir, ¿qué banco quieren? ¿Conservar el banco actual y tener una operación consistente o generar ese banco del futuro? Bueno, ahí tenemos que ser realistas. La respuesta fácil sería, bueno, quisiéramos tener un banco 100% nativo digital, que lo prendamos hoy y podamos sacar un producto cada 48 horas. Pero ¿y con qué plata lo vamos a hacer? Tenemos que cuidar el banco que nos produce el dinero para reinvertir en este nuevo banco, o sea, el banco tradicional. Cuando tú piensas también en que debemos considerar equipos y estructuras que sean independientes o no independientes. Gran parte de las organizaciones han tomado la decisión de tener estructuras independientes. ¿A quién sacamos? ¿A los buenos? Tienen que ser los buenos, pero entonces vamos a dejar los no tan buenos o los que no son sobresalientes en el banco actual. Entonces empiezas a jugar ahí con una dualidad bien interesante. Nosotros hemos apostado a tomar una tracción y una velocidad con los equipos, plataformas actuales, dándole un rol de modernización al tema. Empezamos organizándonos con 2 conceptos fundamentales que muchas de sus organizaciones manejan al interior del banco actual, unos equipos que están organizados y encargados del Run the Bank y otros equipos que están encargados del Change the Bank. Y nos ha ido bien, pero ya la velocidad y la dedicación no es suficiente. Entonces ya nos estamos empezando a cuestionar si es el momento de tener unos equipos dedicados 100%
al tema, yo no lo diría de transformación, sino de creación de nuevos escenarios y nuevos modelos, porque ya no pensamos solamente en el negocio financiero. Nosotros creemos al interior del banco que el juego se llama ahora ecosistemas. Entonces queremos tomar un rol protagónico en ecosistemas de diferentes tipos y no solamente esperar a que se produzca una transacción en algún ecosistema y nosotros lo procesemos, sino queremos ir como dirán los españoles, a por ellos. A por ellos. Bueno, les ruego, vamos con respuestas más concretas para esta ronda. No, y no es un regaño para Bernardo, tranquilo, nada personal. He sido parco porque aquí me conocen algunos. Muy bien. Para Gabriel, y además hemos visto distintos cargos, distintos roles, tenemos presidencia, gerencia general, allá tenemos vicepresidencia de informática. En el caso de Gabriel es un rol de vicepresidente de innovación y transformación digital. Y en ese sentido mi pregunta es, siendo ese el rol, ¿cuál es el papel que debe jugar la innovación en un proceso de estos, de implementación de transformación digital, de estrategia? Pues es absolutamente central. A ver, yo creo que la innovación es una capacidad inherente de todos, absolutamente todo ser humano, y es, digamos, lo que nos ha distinguido, una de las cosas que más nos ha distinguido del resto de, digamos, de los animales. Ahora, ¿por qué entonces florecen en estos últimos años tantas áreas de innovación dentro de las organizaciones? Si supuestamente todos tenemos esa capacidad. Yo creo que lo que pasa es que, como estamos organizadas las empresas, todo nos lleva, y estamos configurados para trabajar en el día a día. Miren solamente los modelos de compensación, nos apuntan a enfocarnos en los resultados del trimestre, del año, y a veces en periodos más cortos. Y eso naturalmente no deja espacio, llámese recursos, plata, para pensar en la siguiente evolución del negocio, en eso que llamamos innovar. Entonces, forzosamente las compañías inventaron este concepto de separar un grupo de gente que se dedique a pensar en cómo afrontar el futuro, cómo innovar, cómo usar las nuevas tecnologías. Nosotros lo que estamos haciendo es aprovechando este proceso de transformación, que como dije antes no es solo la mera aplicación de tecnologías, sino la de cambio de muchas dimensiones, en intentar cambiar la dinámica organizacional para que la innovación sea parte del ADN de todas las áreas. Con lo cual para nosotros es central. En el límite, si nos va muy bien con esta estrategia, un área como la mía tiene que desaparecer. Muy bien, gracias. Carlos, en su opinión, entrando justamente, cruzando los bonitos PowerPoint donde se pinta la estrategia y la realidad, ¿dónde debe estar ese motor de la transformación digital? ¿Es un tema arriba? ¿Usted tomando cursos en Coursera y liderando ese procedimiento? ¿O desde abajo, con la base de la organización? En todas partes. Yo creo que uno tiene que facilitar, impulsar. A mí me preguntan, ¿y usted qué hace en Corona? Y yo soy cheerleader. Entonces, yo lo que hago es echarle, como dicen por ahí, china a la gente para que eche para adelante. Yo digo que la gente es como las cometas, que ustedes no sé si han elevado alguna vez una cometa. Uno, si le suelta toda la pita, se cae la cometa. Si usted no le da pita, no eleva. Pero si usted le da mucha pita, jala un poquito, le da pita, jala un poquito, eso eleva y eleva y eleva. Entonces, en la dirección le toca a uno elevar cometas. Pero a la gente por debajo hay que darle las oportunidades, los espacios, ¿no es cierto? Permitir que se gocen el cuento, que cambien, que ensayen, que innoven. La cultura tiene que facilitar que si le embarraron, pues de qué van a aprender, qué aprendieron de eso. No es, o sea, es un cuento completamente distinto, entonces tiene que salir de todas partes. Uno de los temas que yo creo que esto tiene como dos perspectivas. Hace como 3 años en Corona contratamos a una persona para que nos ayudara a generar las mallas curriculares. Yo me puse a estudiar el tema de desarrollo económico y entendí que uno necesitaba transformar el pensamiento conceptual en las organizaciones y el pensamiento procedimental. El procedimental, por ejemplo, en grifería es saber manejar una máquina para producir una máquina herramienta, pero el conceptual
es el que nos permite a nosotros estudiar nanotecnología en Sumicol, ¿no es cierto? Entonces, alrededor de eso empezamos a pensar, hombre, ¿cómo generamos mallas curriculares? Y yo creo que uno tiene que transformar la organización con un proceso de aprendizaje continuo en el tiempo, la gente, para que por lo menos, yo me metí en estos temas de aprendizaje digital, no porque quisiera ser un programador ni nada de eso, sino para entender, por lo menos saber qué preguntas tenía que hacer, ¿no es cierto? Uno tiene que aprender, por lo menos saber qué preguntar. Es que lo más fregado es cuando uno no sabe ni siquiera qué preguntar. Eso sí es gravísimo, pues. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que no sabe para poder preguntar sobre el tema. Entonces, ahí hay un cambio completo. Bueno, muy bien, gracias, Carlos. José Miguel, José Daniel, perdón. ¿Cuál ha sido la experiencia de reinventarse e innovar en este proceso de transformación digital? Porque bien lo decías, ahora ustedes nacieron digitales, pero entonces ahí hay justamente, en esa espiral hay que volver a pasar a repensarse desde un concepto de transformación digital. Bueno, te cuento un poco. Yo vengo de manejar el área de Shared Services de la compañía para Latinoamérica. En esa área teníamos toda la parte de desarrollo de productos y marketing para toda la región. Entonces, vamos a agregarle un poquito de complejidad a esto. Somos una compañía que opera a nivel global, y piensa y hace su estrategia a nivel global, pero después la tiene que aterrizar en lo local. No podemos hacer un desarrollo para cada país. Eso sería una locura para una empresa multinacional que opera en casi todos los países de la región. Tenemos que siempre pensar global y actuar local. Entonces, ahí viene la otra parte interesante de una transformación digital, es cómo llevas una estrategia a nivel de toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, que le agrega otro nivel de complejidad y de tamaño, y lo aterrizas en Colombia, por ejemplo. Los aprendizajes de los que me puedo llevar yo de este proceso. Los problemas, aunque parezcan diferentes, son similares en los distintos mercados. Primer aprendizaje, los clientes esperan cosas similares en los distintos mercados. Por lo tanto, las soluciones pueden funcionar en distintos sitios, adaptándolas al mercado local. La transformación digital tiene que ser muy clara dónde empieza y dónde termina cada proyecto dentro de la transformación. Como bien dices, hemos venido evolucionando a lo largo del tiempo. Tienes que ponerle principio y fin a cada paso que das dentro de la transformación. Ejemplo, nosotros pasamos 15 meses desarrollando el decodificador 4K que llegó en marzo, a finales de marzo, para lanzar antes del Mundial. Ese proceso empezó el año pasado y llegó un día que teníamos que decidir, ¿vamos o no vamos? Si no, no llegamos al Mundial. La toma de decisiones en una transformación digital es clave, porque los tiempos cada vez están más apretados, son más difíciles, y las decisiones que dejas de tomar hoy, te garantizo que te vas a lamentar en el futuro si no la tomaste para bien o para mal. Para hacer una tortilla hay que romper huevos, esa creo que es otra importante. Vamos a cometer errores, de esos hay que aprender para mejorar cualquier proceso de transformación. Yo creo que no hay ningún proceso perfecto y hay que aprender de esos errores, hay que aprender, y les garantizo que enriquecen cualquier proyecto o proceso que lleves después de ese. Perfecto. Bueno, tenemos chance de una pregunta por lo menos del auditorio. No sé quién me ayuda con la logística, micrófono, si es necesario. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, mientras aparece el primer valiente, Carlos tiene un comentario. Hombre, yo no puedo dejar pasar la oportunidad para hacer un comercial. Yo tengo, este país lo llevo en el alma. Me duele mucho y me preocupa. Yo quiero que pensemos 2 segundos qué le puede pasar al país con una revolución digital. Y voy a poner 3 ejemplos rápidos. El primero en justicia. ¿Qué pasa cuando uno va a la clínica o al hospital, a uno le hacen un triage y el triage le dice a los suyos una bobada, váyase de aquí? O
es demasiado grave, métase a cuidados intensivos. ¿Qué pasa donde uno tuviera en la justicia, en toda Colombia, triage digital, un triage digital, y le sumara un número único para el expediente, y a ese número único le sumara unos formatos electrónicos predefinidos para llevar todo el tema, y a eso se le meta inteligencia artificial? ¿Usted sabe qué le pasa a la justicia en Colombia con eso? Segundo tema, la educación. Los números, los grandes números ya no tienen sentido desde el punto de vista digital. Usted puede manejar billones de números. ¿Qué pasa donde uno tuviera seguimiento a cada uno de los alumnos, en cada una de las materias, en cada uno de los años, y lo mismo al profesor correspondiente? Y que uno supiera que Pedrito Pérez en la hormiga Putumayo está muy mal en matemáticas porque su profesor no le está ayudando, y lo mismo los demás compañeros. ¿Usted se imagina qué conversaciones se habilitan en la educación en Colombia y la transformación que tendríamos? Tercero, en las finanzas públicas. ¿Qué pasa donde tuviéramos factura electrónica en tiempo real, ¿no es cierto?, en todos los establecimientos? Y uno dijera que si usted no facturó electrónicamente no hay ningún problema, los costos no son deducibles, no más, no diga más. Automáticamente sabríamos nosotros quién está lavando dinero, quién no está lavando dinero, dónde hay contrabando, quién está capando impuestos, quién no está capando impuestos. Entonces, coja uno cualquier sector de la economía, no simplemente de la empresa privada, ¿no es cierto?, y empieza a pensarlo desde lo digital, ¿no es cierto? Y en muy poco tiempo, si nos pusiéramos como un tema nacional, somos capaces de cambiar el país, pero darle un vuelco completo, en cualquiera de los temas que uno coja. Hay comerciales, había un break de comerciales, este es el comercial. Bueno, gracias. Vamos entonces con una pregunta del público. Yo después mi invitación es abórdenlos. Apenas termine esto, termine después de la bendición que nos dará Santiago, abórdenlos y háganles más preguntas. Teníamos una inquietud por acá, por favor. Y creo que, no, aquí adelante. Y creo que ¿es dirigida a alguno en particular? Sí, a Carlos Enrique. Vale. Le tenía una pregunta con respecto, en todo esto, bueno, en estos 2 días hemos visto que parte de la transformación digital va también, tiene un componente de orientar a la empresa al client-centric. Al client-centric, al cliente como centro. Para el caso de Corona, que creo que a pesar de que todos tenemos algún elemento de Corona en las casas, me imagino que su principal cliente son las grandes constructoras y demás. No sé si ha sido para usted un reto o para la organización un reto identificar cuál es el verdadero cliente y el beneficio que usted le da o que la empresa le debe dar a ese cliente, orientado hacia, pues, cumplir con uno de los pilares de la transformación digital. Nosotros tenemos cliente y consumidor. El consumidor final es aquel que compró la vajilla, ¿no es cierto?, el que compró el sanitario, en fin. Y el cliente es la cadena de distribución. La cadena de distribución está totalmente digitalizada en este momento. Tenemos una plataforma súper moderna de Hybrix, que es una plataforma de SAP espectacular, ni siquiera bueno, espectacular, articulada con el ERP, con posibilidades de mejora en lo que tiene que ver con TMS y con lo que tiene que ver con WMS también, hay posibilidades de mejora y todo eso. Nos falta un avance en todo lo que tiene que ver ya con cliente final en la parte digital, pero digamos que sí hay una clara diferenciación entre lo uno y lo otro. Hay camino por recorrer, mucho camino por recorrer. Nosotros tenemos que habilitar no solamente el B2B, sino el B2C y el B2B2C, ¿no es cierto?, para poder trabajar cada vez más articulados con lo que tiene que ver con nuestros clientes, para que el consumidor escoja, ¿no es cierto?, si le compra a Home Center, si le compra a Corona o si le compra a uno de los distribuidores de Corona. Entonces, esa es como la respuesta. No te avancé demasiado, pero bueno. Bueno, muy bien. Voy a permitirme entonces, si quieren pongan el relojito, 1:45, para pretender un cierre a manera de recoger algunas de las ideas que creo que han sido unos aportes muy valiosos. Indispensable considerar un horizonte. Todas estas organizaciones nos han ofrecido
ese datico en particular. Sin horizonte no podemos arrancar. Hay que arrancar, por supuesto, pero indudablemente se debe saber para dónde queremos llegar. Y estas organizaciones así lo han pretendido. Segunda idea capital que nos han dejado. Los tiempos, los ciclos se redujeron dramáticamente. Ese concepto de gran proyecto no existe. Está condenado a morir esa idea. Los ciclos son más cortos. Cada una de estas organizaciones ha tenido que pensarse con cómo tienen un proceso embrionario de una startup adentro, cómo se gesta esa nueva compañía con procesos de transformación digital. Todas estas organizaciones han afectado sus modelos de trabajo, han pervertido los organigramas, los esquemas. Seguramente, no nos lo contaron, pero seguramente nuevas formas de trabajar, teletrabajar quizás, con el fin de que adicionalmente el talento humano se sienta parte de la organización. Tercera, creo ya, idea capital, hay que hacer una combinación de la organización que queremos con la organización del hoy, cómo coexisten ambos tiempos. No podemos generar una nómina paralela para crear esa organización del futuro. Hay que hacerlo con lo mejor del talento, pero parte de ese muy buen talento, de esa selección Colombia que tiene cada organización, tiene que atender el día a día. Ese cliente al final no se puede abandonar. Y finalmente, una cultura lo hace todo. Para bien o para mal, la cultura, el Power People, más allá del PowerPoint, es el que termina generando la resistencia o termina generando las condiciones que van a favorecer el nacimiento de esa nueva organización. Y cerraría con que cada una de estas organizaciones se ha pensado para una economía digital. Estas mismas organizaciones nos estarán diciendo en un par de años, dejemos de hablar de economía digital, dejemos de ponerle ese apellido, porque toda la economía será digital. Y finalmente, el cliente. El cliente ha estado en el centro de cada una de las motivaciones, de los miedos, los dolores, las ansiedades y los sueños de cada una organización. Entonces, para Bernardo, Gabriel, Carlos y José Daniel, un aplauso, por favor. Muchas gracias.